Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Soy vuestra anfitriona favorita y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante años. Sí, señoras y señores, vamos a diseccionar el fenómeno Can Yaman y The Method de Mir. ¿Romance real? ¿Estrategia de marketing? ¿O una simple ilusión colectiva? Abrochen sus cinturones, porque esto se va a poner muy, pero que muy interesante. Asterisco asterisco música disminuye gradualmente asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco durante años, el fandom ha estado obsesionado con esta pareja, diseccionando cada mirada, cada me gusta en Instagram, cada palabra pronunciada en entrevistas. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una química explosiva en pantalla? ¿O había algo más profundo y significativo que se gestaba entre tomas y que trascendía la simple amistad? Hoy vamos a analizar los rumores, las evidencias, las contradicciones y sobre todo, esas declaraciones explosivas que, según se dice, Can Yaman ha dejado caer a lo largo del tiempo. Y digo explosivas entre comillas porque, como siempre, la verdad es un ente escurridizo, susceptible a la interpretación y, a menudo, víctima de la manipulación mediática. Asterisco asterisco pausa dramática asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco antes de que nos adentremos en el laberinto de especulaciones, necesito vuestra ayuda. Si aman este tipo de contenido, si les gusta el drama, la especulación, los chismes jugosos y las historias detrás de las cámaras, asegúrense de darle un generoso me gusta a este vídeo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola actualización, noticia bomba ni análisis detallado que tengo preparados para ustedes. Únanse a esta comunidad de adictos al entretenimiento y al chisme de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. Asterisco asterisco transición con efecto de sonido asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco todo comenzó en 2018, en el set de la exitosísima serie turca Erkencikus, o Pájaro Madrugador. La química entre Can Yaman y The Method de Mir era, seamos honestos, innegable. No solo en la pantalla donde encarnaron a Candy Beat y Sanemaiden, una pareja ardiente e irresistiblemente atraída el uno al otro, sino también fuera de ella. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, los vídeos casuales que inundaban las redes sociales, todo apuntaba a una cercanía y una conexión que parecían ir más allá de la mera profesionalidad. Los fans, esos detectives implacables del corazón, comenzaron a notar detalles minuciosos, miradas cómplices que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas tímidas que iluminaban sus rostros al cruzarse, gestos cariñosos que parecían demasiado personales para ser parte de la actuación. Surgieron montajes de vídeos comparando sus interacciones en la vida real con sus escenas románticas en la serie, alimentando la hoguera de la especulación. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Candem, #Candemetask Amor y #Erkencikus Realife, evidenciando la esperanza ferviente de los fans de que su romance trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Asterisco asterisco imagen de Can y Demet juntos en Erkencikus en pantalla asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco pero, ¿qué decían los protagonistas de esta historia? Como era de esperar, ambos se mostraron increíblemente cautelosos y ambiguos en sus declaraciones públicas. Reconocían la química innegable que compartían, la fuerte conexión que habían forjado durante el rodaje y la profunda admiración mutua que sentían el uno por el otro. Sin embargo, invariablemente insistían en que su relación era estrictamente profesional y amistosa. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida, su físico imponente y su tendencia a la franqueza, a menudo bromeaba sobre los rumores, alimentando aún más la especulación con comentarios ambiguos, guiños cómplices a la cámara y respuestas evasivas que dejaban a los fans con más preguntas que respuestas. The Method de Mir, por su parte, solía ser más reservada, diplomática y calculada, evitando cuidadosamente cualquier declaración que pudiera interpretarse como una confirmación o negación definitiva del romance. Parecía consciente de la histeria colectiva y de las consecuencias que sus palabras podrían tener. Asterisco asterisco fragmento de vídeo de una entrevista a Can Yaman sonriendo ambiguamente asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco la prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás.
Los paparazzi los acosaban sin descanso, siguiéndolos a todas partes, con la esperanza de capturar una foto comprometedora o un momento íntimo que pudiera confirmar la tan ansiada relación. Se publicaron innumerables artículos y reportajes especulando sobre su vida amorosa, analizando cada uno de sus gestos, entrevistando a personas cercanas a ellos, muchas de las cuales, curiosamente, permanecían en el anonimato, y creando teorías conspirativas dignas de una novela de espías. La intensidad de la atención mediática fue tan abrumadora que en un momento dado, ambos actores decidieron tomar medidas drásticas para proteger su privacidad. Redujeron drásticamente su presencia en redes sociales, evitaron aparecer juntos en eventos públicos y limitaron al máximo sus declaraciones sobre su vida personal. Esta estrategia, lejos de calmar los rumores, solo sirvió para avivar aún más la llama de la especulación. Los fans interpretaron su silencio como una confirmación tácita de que algo realmente estaba sucediendo entre ellos, algo tan intenso y profundo que querían protegerlo del escrutinio público. *** Pantalla dividida con fotos de Khan y de Met por separado, con un signo de interrogación gigante en el centro. ***. Presentador // Luego, inevitablemente, llegó el final de Erkencicus. Con el cierre de la serie, muchos predijeron que los rumores sobre su romance se desvanecerían gradualmente. Después de todo, ya no tenían la obligación de verse todos los días en el set de grabación, ya no tenían que interpretar a una pareja perdidamente enamorada frente a las cámaras. Sin embargo, para sorpresa de muchos, o quizás no, esto no fue lo que sucedió. A pesar de la distancia física y de la falta de un proyecto común que los uniera, los rumores persistieron con una tenacidad asombrosa. Los fans seguían encontrando evidencias en sus publicaciones en redes sociales, interpretando cada me gusta, cada comentario críptico y cada mención casual como una señal inequívoca de que su relación seguía viva, aunque en la clandestinidad. Se rumoreaba que se veían en secreto, que viajaban juntos a destinos exóticos utilizando nombres falsos, y que se mantenían en contacto a través de una red de amigos en común que actuaban como intermediarios. Estas especulaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas por ninguno de los dos actores, pero tampoco fueron negadas rotundamente, lo que permitió que la llama de la esperanza siguiera ardiendo en el corazón de los fans. ***. Mapa del mundo con líneas que conectan diferentes destinos turísticos, simbolizando los supuestos viajes secretos de Khan y de Met. Presentador // Y ahora llegamos al punto central, al meollo de la cuestión, al clímax de este vídeo, la supuesta explosión de secretos por parte de Khan Yaman. En los últimos años, Khan Yaman ha concedido entrevistas y ha participado en eventos públicos en los que ha realizado comentarios que muchos interpretan como una admisión implícita de que sí hubo algo más que una simple amistad con Demet Özdemir. Sus palabras, cuidadosamente elegidas y pronunciadas con una sonrisa enigmática, han sido analizadas hasta la saciedad por los fans y los medios de comunicación, generando un sinfín de teorías e interpretaciones. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista italiana, cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Demet, Khan respondió con una evasiva elocuencia: «Demet es una persona muy especial en mi vida. Compartimos una experiencia increíblemente intensa y transformadora juntos, y siempre la llevaré en mi corazón con mucho cariño y gratitud». Una respuesta ambigua sin duda, pero que muchos fans interpretaron como una confirmación velada de que sí hubo algo más que una simple amistad platónica entre ellos. La palabra intensa fue clave para muchos, sugiriendo una conexión emocional y física que trascendía la simple camaradería. En otro evento público, cuando se le preguntó sobre la innegable química que compartía con Demet en la pantalla, Khan respondió con una seguridad aplastante: «La química no se puede fingir, es algo que simplemente existe o no existe». Y entre Demet y yo, la química era innegable, era palpable en el aire. Era algo completamente natural, algo que simplemente fluía entre nosotros sin esfuerzo. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, fue interpretada por muchos como una admisión de que la atracción entre ellos era real, y no solo una simple herramienta de actuación. Sugería que había una conexión genuina entre ellos que facilitaba la interpretación de sus personajes y que hacía que sus escenas románticas fueran especialmente convincentes. Pero quizás la declaración más controvertida y reveladora de Khan Yaman fue cuando, en una entrevista con una revista italiana de moda, habló sobre la importancia fundamental de la conexión física en una relación. Dijo algo así como: «Para mí, la conexión física es un pilar fundamental en cualquier relación romántica significativa.
No se puede construir una relación duradera y satisfactoria solo con conversaciones profundas y emociones intensas. Tiene que haber una atracción física palpable, una pasión que te impulse a querer estar cerca de esa persona, a querer tocarla, a querer besarla. Esta declaración, aunque no mencionaba explícitamente a Demet Özdemir, fue interpretada por muchos como una referencia indirecta a su relación. Los fans argumentaron que Khan estaba insinuando sutilmente que la atracción física entre él y Demet era tan fuerte y poderosa que no podía ser ignorada y que, por lo tanto, era prácticamente imposible. Y que su relación fuera puramente platónica. *** Montaje de vídeos de Can Yaman haciendo diferentes declaraciones ambiguas sobre Demet Özdemir. Presentador /. Es crucial enfatizar que estas son solo interpretaciones subjetivas de los fans y de los medios de comunicación. Can Yaman nunca ha confirmado explícitamente que tuvo un romance con Demet Özdemir. Sin embargo, sus declaraciones ambiguas, sus respuestas evasivas y sus comentarios enigmáticos han alimentado la especulación y la fantasía durante años, creando un aura de misterio y de intriga que ha mantenido a los fans enganchados a esta historia. Por supuesto, no podemos ignorar el impacto que todo este torbellino mediático ha tenido en Demet Özdemir. La actriz, que siempre ha sido considerablemente más reservada y cautelosa que Can Yaman, ha tenido que lidiar con la constante presión de los medios de comunicación y con las preguntas persistentes sobre su vida amorosa. En varias ocasiones, ha expresado públicamente su frustración por la falta de privacidad y por la necesidad de defender constantemente su relación con Khan, insistiendo en que es puramente amistosa y profesional. Demet, a diferencia de Khan, siempre ha mantenido una postura mucho más firme y consistente al negar cualquier tipo de romance. Ha insistido en que su relación con Khan es estrictamente amistosa y profesional, basada en el respeto mutuo y en la admiración por su talento. Ha pedido repetidamente a los medios de comunicación y a los fans que respeten su privacidad y que dejen de alimentar rumores infundados que solo sirven para crear confusión y malestar. Sin embargo, a pesar de sus negaciones reiteradas, los rumores persisten con una obstinación impresionante. Muchos fans se niegan rotundamente a creer que no hubo nada más entre ellos y continúan buscando evidencias en sus interacciones, en sus publicaciones en redes sociales y en sus declaraciones públicas, interpretando cada gesto y cada palabra como una confirmación velada de su romance secreto. *** Entrevista a Demet Özdemir negando los rumores de romance. Presentador /. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma sin resolver. Solo ellos dos saben con certeza lo que realmente sucedió entre ellos durante y después del rodaje de Erkencikus. Tal vez fueron simplemente amigos con una química innegable en pantalla, una conexión especial que facilitó la interpretación de sus personajes. Tal vez hubo algo más, una atracción mutua que decidieron mantener en secreto del ojo público por razones personales. O tal vez simplemente los rumores fueron exagerados y magnificados por los fans y por los medios de comunicación, creando una narrativa romántica que nunca existió en la realidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su química explosiva en la pantalla, sus declaraciones ambiguas y el misterio persistente que rodea su relación han creado una leyenda que probablemente seguirá viva durante muchos años, alimentando la fantasía y la especulación de los fans. Y ahora, hablando de explosiones y de secretos revelados, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la línea divisoria entre la realidad y la ficción a menudo se difumina hasta desaparecer. Las estrategias de marketing cuidadosamente orquestadas, la presión constante de los fans y las expectativas del público pueden influir significativamente en la forma en que los actores se presentan a sí mismos y en la forma en que gestionan sus relaciones personales. Es muy posible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan jugado conscientemente con los rumores para mantener el interés en su serie y para complacer a sus fans, creando una narrativa romántica que beneficiaba a ambos. Es posible que hayan exagerado su química en la pantalla para hacerla más creíble y para atraer a un público más amplio. O es posible que simplemente hayan sido víctimas de la despiadada máquina de rumores de Hollywood, que se alimenta de la especulación y de la fantasía. En cualquier caso, es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con derecho a su privacidad y a su vida personal. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Debemos respetar sus decisiones y permitirles vivir sus vidas de la manera que consideren más apropiada.
La lección que podemos extraer de esta fascinante historia es que debemos ser extremadamente cautelosos al interpretar las relaciones de los famosos. No debemos creer ciegamente todo lo que leemos en los medios de comunicación ni todo lo que vemos en las redes sociales. Y sobre todo debemos recordar que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado por todos. Asterisco asterisco música suave de reflexión asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco en resumen, hemos explorado a fondo el torbellino de rumores y especulaciones que rode a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las evidencias circunstanciales, las declaraciones ambiguas y el impacto mediático que han alimentado esta historia durante años. Hemos visto cómo la química en la pantalla, la presión de los fans y las estrategias de marketing pueden influir en la forma en que los actores gestionan sus relaciones personales. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no creer todo lo que leemos en los medios de comunicación. Es una historia fascinante llena de intriga y de misterio, que nos recuerda que la verdad, en el mundo del espectáculo, a menudo es escurridiza y está sujeta a la interpretación. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo del chisme y del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que los rumores fueron exagerados? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Conviértanse en parte de esta comunidad y ayúdenme a seguir creciendo. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco outro, música pegadiza y pantalla final con enlaces a redes sociales. Asterisco asterisco.